Hoy estudiaremos y recibiremos aliento reflexionando en el Salmo 40. Esperar la ayuda de Dios no es fácil. Sin embargo, David recibió 4 beneficios por hacerlo. Acompañemos a la pastora Margie de Harris y juntos aprendamos del proceso de esperar en Dios. Bienvenidos. Muy buenos días. Gracias por sintonizarnos en esta mañana tan hermosa. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes el Salmo del día de hoy. Hoy estaremos trabajando o estudiando el Salmo 40. Y quiero hacerle algunas preguntas. ¿Has tenido en algún momento una experiencia en un pantano? ¿Has estado dentro de un pantano? Probablemente la mayoría de nosotros hemos tenido experiencias solamente viendo pantanos por televisión, a través de alguna película, ya sea de animales o de monstruos. Y una de las características de los pantanos es que tiende a tragarse lo que allí cae. En el caso del texto que vamos a leer hoy, el Salmo 40, vamos a tener una experiencia muy cercana que tuvo el rey David con una similitud que hace a estar en un pantano. Y el Salmo 40 dice lo siguiente: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Oramos. Padre, en esta mañana dedicamos este tiempo al estudio de tu palabra, creyendo que tu palabra hablará a nuestros corazones, abrirá nuestro entendimiento y nos permitirá no solo saber más, sino tomar decisiones sabias en ti. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando leemos este salmo, muchas veces leído, muchas veces cantado, puede sonar como un cántico de mucha alegría, pero quiero que nos detengamos en algunas palabras claves de este canto de alegría, porque ciertamente es un canto de alegría. Y una de las características o palabras claves que da como resultado algunas consecuencias es la paciencia. Y sabemos que la paciencia, como una virtud humana, habla de un carácter maduro, y la falta de paciencia, o sea, la impaciencia, nos habla muchas veces de inmadurez. En estos casos de la inmadurez, o sea, de la impaciencia, hablamos de esa incapacidad de esperar plazos más largos o procesos. Queremos todo de forma inmediata. Creo que una de las efectos o situaciones que vemos en nuestra época, en esta generación, es la alta demanda a lo instantáneo, a lo rápido. Y cuando hablamos de procesos que toman algo de tiempo o que requieren algo de disciplina, muchas veces desistimos a ellos. ¿Qué sucede cuando atravesamos eventos o circunstancias donde lo inmediato o lo instantáneo no resuelve nuestra crisis? Pues en algunos casos surge la desesperación. Y muchas veces en la desesperación el uso de atajos, el estar prestos a escuchar consejos insanos, pero que dan resultados rápidos, son como trampas que en la desesperación podemos caer. Y lastimosamente, inclusive caemos en el uso de paliativos, en aquellos recursos que probablemente pueden atenuar o disminuir un poco el efecto de la situación o del problema, más no el problema. Pero volvemos un momento al Salmo 40. Cuando en el primer verso el rey David escribe: pacientemente esperé a Jehová. Y nos detenemos aquí con estas dos palabras: esperé pacientemente. ¿Y qué es esperar en Dios? Esperar en Dios no significa tener una tranquilidad inactiva, no significa tener una actitud pasiva, conformista, sino todo lo contrario.
Es una espera llena de fe, es una espera llena de esperanza, de acción, de creer, de confiar en que Dios hará. Esperar implica, ¿sabes qué implica esperar? Esperar implica morir a nosotros, humillarnos. Esperar es decirle a Dios, necesito con urgencia que seas tú el que actúes, que seas tú el que des la próxima movida. Es desear su respuesta, es rendirnos. Eso implica esperar. ¿Cuál es la actitud mientras espero? El rey David habló de la paciencia. Qué ironía sería esperar impacientemente, ¿verdad? Es un desgaste. Probablemente lo hemos vivido. Esa espera que consume porque no es una espera con paciencia. El rey David pudo tomarse el tiempo con Dios y decirle, espero pacientemente tu respuesta, porque la situación en que estoy no requiere de una curita, no requiere de una movida intelectual, de un recurso humano, requiere de una intervención divina. Ahora, ¿qué hago mientras espero? ¿Qué hago? Debo ser diligente meditando en la palabra, en las bondades de Dios. ¿Sabes por qué? Porque mientras esperas, si no llenas tu mente, tu corazón de esas bondades, de esa meditación, las circunstancias van a gritar tan fuerte que la paciencia se puede transformar en impaciencia. Porque la espera no está en una virtud tuya nada más, sino en quién estás esperando. ¿Qué es lo que esperas que ocurra? ¿Quién es el actor de aquello que va a ocurrir? La idea de que David esperara no solo en Dios, sino que esperara al Señor. Esto nos lleva a nosotros a tener una perspectiva aún mucho más clara de nuestra relación con Dios. Saber que no tenemos una relación con un Dios que nos da cosas, sino que se da Él mismo. Y esa es la gran diferencia. En el Salmo 40 encontramos a un rey, ciertamente a un ser especial, con virtudes, pero que seguía siendo un humano imperfecto, un humano con debilidades, un humano que se podía asustar, que ciertamente tenía muchas virtudes que señalar y que había experimentado anteriormente a Dios en episodios de su vida de peligro, de peligros reales, como también de momentos de profunda tristeza. Pero encontramos en el Salmo 40 entonces a un rey David que no solamente está en la búsqueda de la respuesta de Dios, sino buscando a Dios como respuesta. Qué interesante la respuesta de Dios a esta situación del rey David, porque en el mismo verso 1 dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Cuando yo leo esto, cada vez que lo leo, no puedo dejar de sentir ternura de parte de Dios. El Dios omnipotente, el Dios soberano, ese Dios que gobierna todo lo creado, lo que vemos, lo que conocemos, e inclusive todo lo que ignoramos. Pero ese Dios que es trascendente, también es el Dios inmanente, el Dios que se detiene a escuchar el clamor. Y se inclinó a David. Y cuando yo leo esto, me doy cuenta que Dios también se inclina a mí y se inclina a ti y escucha tu clamor. Escucha el clamor de hombres que somos frágiles porque Él lo sabe. Hombres que hemos decidido decirle, Dios, voy a esperar tu respuesta. No importa cuánto tarde, voy a esperar tu respuesta. Saber que Dios se inclinó ese Dios que aún siendo sublime, aún habiendo una distancia muy grande entre el Dios santo y el hombre pecador, Dios se inclinó y oyó el clamor. Una de las respuestas de Dios principales a la raza humana no es la solución de problemas financieros, políticos.
ni siquiera familiares, fue la solución para el pecado. Y ese inclinarse a mí y oyó mi clamor implica que oyó mi clamor desde la situación de desesperación por el pecado, por la angustia. Ese Dios que oyó el clamor de David es el Dios que hoy escucha tu clamor. Ahora, qué importante es ver qué ocurre después que David espera con paciencia, qué ocurre después que Dios se inclina y escucha el clamor de David. Hay 4 beneficios. 4 beneficios para estar en esta actitud de espera paciente. Número 1, Dios lo sacó de la desesperación. La desesperación aquí es descrita como un pozo de lodo, de fango. Y por eso hablábamos al inicio sobre un pantano. En el caso de la descripción del texto, ese lodo, ese barro, que cuando hay sequía, ese barro se seca y se quiebra. Pero cuando hay mucha agua, normalmente está cerca de ríos, es un lodo espeso, es un lodo que incluso puede tener sedimentos fuertes y golpear al hombre, al ser viviente, animales o, en el caso de seres humanos, que estén dentro. Algo que ocurre con el lodo de este tipo, este fango, que es imposible que a través de movimientos propios el hombre o el animal que esté dentro puedan salir. Requiere, sí o sí, de una intervención externa. Pero es importante que el que está allí deje de luchar. Es importante que el que está adentro del fango deje de pelear, porque mientras más lucha contra el fango, más se hunde. Qué interesante que él describe su desesperación como esta, como estar adentro, arropado, y ver cómo poco a poco pierde la movilidad. Es un nivel de desesperación. El lodo cenagoso está lleno de cieno, está en los ríos, lagunas, pantanos. Y en el caso del rey David, él habla de esta figura que obviamente no la habla de forma literal, sino que la utiliza para describir una situación emocional. El pozo de la desesperación emocional. Ahí hay soledad, hay aislamiento, miedo, frustración, dolor. Y en algunas ocasiones es una de las últimas paradas antes de tomar algunas decisiones, en algunos casos, inclusive de quitarse la vida en algunas personas. Y hago esta mención porque hace unos días escuchaba los índices lamentables de personas que han tomado esta mala decisión. Pero hoy hay una respuesta para ti. Hoy hay una palabra de parte de Dios. Levanta tus ojos, porque el recurso de Dios está disponible para sacarnos a nosotros de este estado de desesperación. Normalmente, dentro del pozo, nada importa. No hay lugar para gente, para amigos, inclusive para enemigos. Ese es un estado depresivo. Pero ¿qué ocurre? La esperanza que el Señor nos manda no es una tabla, no es un salvavidas cualquiera, no envió a un delegado. Nos dice la palabra en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Envió el tesoro del cielo. No envió a cualquiera, lo envió a Él por ti, por mí. Y cuando uno observa este desprendimiento
nos habla del amor tan grande que nos tiene Él a nosotros y que sabía que no había nadie que pudiera dar la talla para rescatarnos. No existe otra tabla de salvación. Todo lo demás es paliativo, todo lo demás es pasajero. Tablas de salvación que pudiéramos pensar, una tabla de salvación pudiera ser alguna relación que pareciera firme, algún trabajo, alguna profesión, algún bienestar, que pudiéramos sentir algún nivel de firmeza. E incluso el conocimiento, sentirnos que el conocer cosas nos mantiene en un nivel de firmeza ante situaciones de peligro. Quiero decirte en esta mañana que todo lo que he dicho antes puede ser bueno, pero es insuficiente. Es insuficiente ante este tipo de pozo de lodo cenagoso. Es insuficiente. ¿Sabes por qué? Porque resulta que tú también eres barro, igual que el barro, que es el lodo. Y sin darte cuenta, absorbemos lo que está dentro de ese contenido de fluidos. Y la única forma es que alguien, no solo afuera de ti, sino mayor que nosotros, sea el que actúe. ¿Qué más nos dice el verso? Dice que colocó sus pies sobre peña. Qué interesante, porque no solo lo rescata y se va, no lo rescata y se da la media vuelta, no lo rescata y le dice, límpiate, sino que hace cosas a favor. Lo saca y lo estabiliza. Lo estabiliza. Pone sus pies sobre una roca, sobre una peña. Y en este caso, de forma muy especial, nosotros creemos que está hablando de una roca que es inconmovible. La roca que es inconmovible, que es Cristo. Puede haber mucha gente buena, puede haber mucha gente positiva, puede haber mucha gente a tu alrededor que pueda edificar tu vida, pero no pueden ser esas personas sobre quien tú construyas tu vida o fundamentes tus decisiones. No es posible, porque somos falibles. El único que no es falible, el único que es inconmovible es Él, es su verdad, es su palabra, es su esencia. Y cuando el rey David expresa, puso mis pies sobre peña, habla de darte el tiempo para incluso sensorialmente sentirte que estás en un lugar seguro, que ya tus pies van a tener un lugar firme donde apoyarse. Inclusive vas a estar en una posición para mirar hacia otras direcciones en libertad, libertad de movimiento. Quiere decir que todo tu cuerpo ha sido liberado de restos de barro, de restos de lodo. Él te puso sobre una peña. Si tus pies están allí, ahí está todo tu cuerpo. Qué interesante. No nos sacó la cabeza, no nos sacó el medio cuerpo, no nos tiró el salvavidas y nos dijo salgan. Él fue el vehículo, el instrumento del cielo para que nosotros hoy pudiéramos estar aquí y disfrutar de la salvación. Me gusta el verso que sigue o la expresión que sigue, dice, enderezó mis pasos. Y cuando hablamos de enderezar, ¿de qué hablamos? Enderezar, hablamos justamente de enderezar o poner derecho algo que está torcido. Y probablemente, en el caso del rey David, había muchas cosas que enderezar. Pero qué bueno hablar de otros, ¿verdad? Pero esa no es la idea. La idea es mirarnos y decir, necesito que endereces todo lo que está torcido. Que aquello que está probablemente inclinado y no me he dado cuenta, o incluso tendido, que no está en la posición correcta, necesito que sean enderezados. Enderezó los pasos.
quiere decirnos este texto que hay acciones, que hay continuidad, que hay algo que Dios quiere que haga, pero no puede ser basado en algo que está torcido, sino en algo que está en la posición correcta. Pienso en una brújula, pienso en un medidor de balance que nos sirve para determinar, número uno, dónde estamos, en el caso de la brújula, o en el caso del de medidor de balance, para darnos cuenta hacia dónde estamos inclinados. Porque a veces el ojo o la vista no es suficiente. Qué interesante es la palabra de Dios, porque ella se declara como lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ella nos alumbra el camino en que debemos andar, pero también ella es la que nos sirve de balanza para poner nuestro corazón, nuestro destino en ella. Y me gusta lo que expresa el Salmo 119:11. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La única forma de que este enderezamiento de pasos, de que este nuevo propósito se dé, es a través de guardar en nuestros corazones la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque fácilmente el barro se revela. Porque fácilmente el barro vuelve a fracturarse. Porque fácilmente añoramos lo que no debemos. Y nuestra vida, que antes estaba torcida, ahora encuentra dirección en Dios. Quiere decir que ya no solamente es una instrucción externa, una dirección como un mapa, sino que ahora esa instrucción está adentro de ti. Y es por eso que ya no es un tengo que, sino un quiero. Es un quiero alabarte, es un quiero adorarte, es un quiero rendirme. Transitas de una sensación de obligatoriedad a una completa rendición, en donde dices, quiero estar contigo. Quiero estar contigo, Señor. Y no hablamos de un lugar, hablamos de un estar 24/7. Hablamos de un estar en nuestro corazón. Enderezar nuestros pasos. Hay muchos programas que trabajan conducta. Cómo corregir, cómo mejorar, cómo hacer esto. Pero el inicio de todo programa correctivo sobre cualquier adicción o situación inicia desde un reconocimiento de una necesidad. Quiere decir que si no reconocemos que estamos en el fango, que necesitamos el auxilio de Él, que si no reconocemos que Él es el único capaz de colocar nuestros pies sobre peña, sobre algo más fuerte que nosotros, duradero, nuestros pasos probablemente sigan dando tumbos. Seguiremos dando tumbos. Y leemos este salmo y decimos, wow, qué interesante, qué duro lo debe haber pasado David. Y no sé si a usted le ha ocurrido cuando miramos situaciones y decimos, ¿y cómo no lo ve? ¿Cómo no ve su situación esta persona? Nos ocurre a nosotros, cuando nos observan y dicen, ¿cómo ella no ve esta u otra situación? En sus hijos, en su familia, en el trabajo. Porque a veces otros pueden ver lo que nosotros desde nuestro punto ciego no vemos. Quiero decirte que Dios no tiene puntos ciegos con nosotros. Y aquí viene algo que me enternece de Dios. Hay un canto que dice, me asombra tu amor y tu fidelidad, que a pesar de mí me puedas amar. Siempre has sido fiel y a mi lado estás. En el caso de Dios, que todo lo sabe, pero nada lo detiene. No le detiene el conocer
quiénes somos para demostrarnos su amor y su plan de enderezar nuestros pasos. Hoy yo te digo desde mi corazón, el único capaz de cambiar las historias de terror, el único capaz de hacer una transformación desde adentro es Él. No importa cuántas personas afuera de nosotros nos puedan ayudar. La transformación del corazón, esa cirugía, solamente la produce Dios por medio de su palabra. Endereza tus pasos. Y endereza tus pasos para que camines en libertad. ¿Y sabes qué ocurre? Dice el texto que puso un cántico nuevo. Puso un canto nuevo. Y esto no habla de estar por allí cantando cualquier cosa, pero cuando una persona ha recibido un regalo que es justo lo que necesita, que es justo lo que había estado deseando, es imposible controlar la alegría. Cuando el rey David escribe este canto, en los capítulos anteriores había estado viviendo situaciones muy difíciles. Porque es muy fácil leer estos cuatro versos y sentirte que en media hora lo resolvimos. Pero resulta que llegar a esto no ocurre de forma instantánea. Recuerden, el primer verso dice, pacientemente esperé a Jehová. Esperé a Jehová. Cuando nosotros vemos la respuesta de Dios, es inevitable adorarle, es inevitable decirle gracias, es inevitable tener el corazón alegre, es inevitable tener el corazón rendido ante Él. Así es que una persona que puede levantarse cada mañana y ver la creación, puede decirle a Dios gracias. Pero ¿qué pasa con un redimido? ¿Qué pasa con un redimido? Un redimido puede decirle gracias a su Redentor. Alguien que ha sido liberado puede dar alabanzas a su libertador. Pero si tú no te sientes preso, si tú no necesitas redención, probablemente tú no puedas estar agradecido. Pero aquel que sí la requirió, aquel que hoy es libre, puede decir, doy gracias a mi libertador. El estar agradecidos es una actitud que es producto de ver la mano de Dios. Pero sabes, también la alabanza y la adoración sencillamente debe ser producto de conocer a Dios. La respuesta de Dios nos anima, nos alienta. Pero sabes, los redimidos siempre tenemos un canto. Y cantaremos siempre cantos de gratitud, porque alguien pagó por nosotros. Alguien pagó por nosotros, alguien pagó tu culpa, alguien pagó la mía. Y sabes, no nos las está cobrando. Solamente nos dice, te amo tanto, ven a mí. Pero ¿sabes qué más nos enseña este salmo? Este salmo nos enseña que algo ocurre con las personas que nos rodean, porque somos cartas abiertas, así lo expresa el apóstol Pablo, somos cartas abiertas. Los que nos rodean, ¿qué van a ver? Tal vez mientras el proceso se da, algunos espectadores estarán cavilando, dudando. Algunas personas podrán opinar, pero yo te quiero decir hoy, mantente esperando en tu Dios. Porque así como el rey David pudo escribir este salmo y dejarlo como un regalo, un recordatorio de la fidelidad de Dios, yo te puedo decir que para mí este salmo fue como un ancla en los momentos más difíciles que he vivido hasta el momento. Momentos de pérdidas, momentos de desesperación, momentos en donde, aunque estaba rodeada de personas,
me sentía sola. ¿Qué pasa con los que están a tu alrededor? Cuando se da la manifestación de Dios, cuando se da la restauración de Dios, ¿sabes qué hacen? Dice el verso, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y cuando hablan de temerán, no hablan del miedo que paraliza, sino de ese temor reverente. Mirarán a Dios como un Dios bondadoso, como un Dios que atiende. Dejarán de ver al Dios castigador, al Dios lejano, al Dios impositivo, al Dios de rito. Y se darán cuenta que este Dios, el Dios de David, es un Dios verdadero, es un Dios que está allí, es papá allí. Ellos confían en base a lo que van a ver. Y ¿sabes? Ellos van a poder anhelar eso en sus vidas. Quiere decir que vale la pena. Vale la pena esperar pacientemente. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. No lo sé, pero hay que esperar pacientemente. Esperar pacientemente al Señor. Y pronto mirarás su respuesta. Y los que están a tu alrededor, familia, amigos, vecinos, e inclusive personas que no conoces, pero que saben de tu vida, podrán decir que Dios hizo algo bueno contigo y a través de ti. Hoy es un día para poder decirle a Dios, no me había dado cuenta que estaba en un lodo, en el pozo de desesperación. Necesito tu auxilio. Hoy es un día para agradecer a aquellos que han salido por la mano de Dios de ese pozo de desesperación. Pero aquellos que hoy todavía están, ya sea por desconocimiento o por un nivel de soberbia, creyendo que pueden seguir teniendo el control de sus vidas, hoy te digo, ríndete a Dios. Ríndete. No luches más con el lodo. No luches más con el fango. Ríndete. Ríndete a Él. Ríndete al Dios que te ama. Ríndete al Dios que envió el instrumento de salvación, su Hijo Jesús. Ríndete. Hoy es día de salvación. Hoy es día para decirle, te necesito. Y voy a esperar pacientemente tu respuesta. Oramos. Padre, hoy, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta expresión tan hermosa en tu palabra, en donde vemos cómo actuaste a favor del rey David. Señor, no solo por su investidura de rey, sino porque era un hombre que se humilló y creyó en ti. Hoy clamamos para que en nuestros corazones haya la misma actitud. Hombres y mujeres humildes que podemos decir que donde estoy no es el lugar donde tú me quieres poner. Hoy clamamos para que nuestros pies sean puestos sobre peñas, para que sean enderezados nuestros pasos. Nuestro destino se ha cambiado y toda confusión sea derrumbada, porque eres tú hoy el único merecedor de la alabanza. En el nombre de Jesús, hoy te damos gracias porque tu palabra ha tocado nuestras vidas y porque hará lo que ella ha prometido. Va a tocar nuestros corazones, va a penetrar nuestras vidas y va a dar fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos la próxima semana.
Dios te bendiga. Nos encantaría acompañarle en su crecimiento en la fe, caminando de la mano de Dios. Contáctenos a través de nuestras redes sociales y líneas de oración que aparecen al pie de esta transmisión. Gracias por acompañarnos y que Dios les bendiga.